¿Cómo hacer para sanar el tejido social de nuestro amado Perú? ¿Cómo restaurar nuestras relaciones sociales tan severamente afectadas por los impactos de la pandemia, la crisis económica, la confrontación política y la corrupción? Bienvenidos y bienvenidas a Perú Dialoga, un espacio para compartir desde el corazón nuestros sentimientos y pensamientos sobre este difícil momento que nos ha tocado vivir y a partir de ahí buscar las alternativas para reconectarnos como peruanos. Perú Dialoga será un evento nacional que durante 2 días consecutivos se replicará en 25 regiones. Utilizará 2 metodologías de diálogo, los círculos de confianza, con invitados de la sociedad civil, y los espacios abiertos a los que cualquier ciudadano puede acceder con solo inscribirse. Nos acompañarán expertos en diálogo, mediación y facilitación nacionales e internacionales. Merrick Hoven, mediador internacional y director de la Oficina Regional de Washington del Consensus Building Institute. Adam Kahane, economista, consultor y académico de la Universidad de Oxford, experto en teoría y práctica para el cambio social. Graciela Tapia, abogada, experta en mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU en 2012 y 2013. Jan Schmitz, consultor internacional y formador en justicia restaurativa, profesor de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Hans Gutiérrez, psicólogo, psicoterapeuta y facilitador del desarrollo humano, past president de la Asociación Peruana de Facilitación. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros se complace en recibirlos y espera que este espacio sea la oportunidad para promover un intercambio productivo de experiencias y al mismo tiempo ayude a fortalecer el diálogo de nuestro pueblo. Bienvenidos. Ajin Hamuscancay. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Buenos días con todos y todas, colegas, ciudadanos y ciudadanas, hermanos y hermanas del Perú y también colegas que nos ven y se conectan de otros países. Es el 23 de julio del año 2021 y empezamos con nuestro segundo día del Congreso, de este foro Perú Dialoga. Ayer Perú Dialoga era una pregunta, ayer Perú Dialoga era un pedido y ahora Perú Dialoga es una reflexión. Hemos tenido la participación de más de 500 personas el día de ayer, trabajando en diferentes grupos de diálogo, espacios abiertos, círculos de confianza, facilitados con el apoyo de más de 100 facilitadores del sector público, de nuestra Secretaría de Gestión Social y Diálogo y también de voluntarios de sociedad civil. En estos espacios y en estos grupos hemos visto esta gran necesidad por espacios de encuentro, espacios de reconexión, espacios de reflexión conjunta. Y nos ha permitido ver y responder a esta gran pregunta de cómo sanar el tejido social en nuestro país. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es esa visión y esa esperanza de país con una relación en armonía? El día de hoy tenemos a una persona muy querida, Graciela Tapia, quien es asesora y consultora de diálogo para PNUD y para la ONU Mujeres, pero que además proviene de varias experiencias vitales, en realidad
viene del trabajo con sociedad civil y de experiencias de trabajo en diferentes países de Latinoamérica y también del mundo. Le hemos invitado hoy día para que pueda ser nuestro estimuladora mental, tanto de las ideas, de las problemáticas, de los retos que hemos encontrado, pero también para que nos estimule el corazón y podamos ver este gran reto desde una manera integral y de forma comparativa, ganar una perspectiva más sobre los retos que también se encuentran en otros países que atraviesan esa difícil dinámica de polarización. Esta primera sesión, en la cual va a estar presente Graciela Ogachi, como la conocemos cariñosamente, va a estar seguida a las 10:30 por una serie de reuniones grupales, tanto con la metodología del espacio abierto como de los círculos de confianza, en la cual nuestro plato fuerte es precisamente el diálogo que se desarrolla en las regiones. Tenemos para el día de hoy 13 regiones, dialogando, interactuando, conversando, con el apoyo de los facilitadores. Estas conversaciones se reiniciarán hoy día en la tarde, a las 2 de la tarde, y por un plazo de 2 horas y media hasta las 4:30 tendremos nuestro segundo bloque de diálogo regional. Pero también tendremos círculos de confianza para Lima, Lima Provincias, Lima Metropolitana. A las 4:30 vamos a tener nuestra sesión plenaria. De allí están invitados todos y será también mostrado públicamente cuáles son las conclusiones, cuáles son esos mensajes, esas ideas, fuerza que han salido de estos 2 días de diálogo. Es decir, ¿Perú dialoga? Es una pregunta. ¿Perú dialoga? Es un pedido. ¿O cómo Perú dialoga? Es decir, una reflexión. Y a las 5:30 tendremos entonces el cierre de nuestro foro con palabras del señor presidente de la República, Francisco Sagasti. Eso es lo que tenemos para el día de hoy y me complace gratamente entonces poder dar la palabra para el inicio de esta primera sesión de estimulación mental y del corazón con Gachi Tapia. Gachi, querida, bienvenida y buenos días. Micrófono. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Es una emoción, es un honor. Agradezco muchísimo, agradezco a la Presidencia del Consejo de Ministros, al equipo de la Oficina de Gestión de Diálogo Social, porque realmente es impresionante el esfuerzo que están haciendo y el desafío, ¿no? El desafío de sanar y reconstruir un país tan dividido, y porque además es Perú, y bueno, y soy latinoamericana y ustedes son mis colegas, y reflexionar con ustedes y pensar en poder motivarnos, habiendo trabajado tanto en Perú desde hace tantos años, conociendo tanto esa región y su gente, esas regiones y su gente. Bueno, me siento muy honrada, así que muchas gracias. Yo quería, me gustaría tener algunas ideas para compartir y que después podamos charlar entre nosotros, entre el equipo, y interactuar entre nosotros sobre estas ideas. No hay nada nuevo lo que voy a decir, pero sí me parece que es importante que podamos reflexionar un poquito más a fondo. Ayer estuve muy atenta a las sopas, no pude estar en los platos fuertes, estuve en el postre,
Y me gustaría retomar remarcar, ¿no? Retomar algunas de las cuestiones tan ricas que escuché. Me gustó mucho la metáfora de Merrick sobre la sopa de la dignidad que tendría el pueblo peruano. Primero, porque obviamente la comida en Perú es un gran conector, como decíamos ayer. Recuerdo estas comidas maravillosas. Recuerdo inclusive en aquella emisión donde Giselle me prestó el mosquitero y las botas para ir a la selva, cuando nos juntábamos con las comunidades, cómo las mujeres de las comunidades pasaban sus bebidas y compartíamos. Lo que ayer creo que Antonio preguntaba respecto de los conectores, me parece que esa es una idea bien fuerte, ¿no? A la hora de diseñar estos espacios, pensar que si bien cuando hacemos todos estos análisis parece muy claro todo lo que nos divide, siempre hay algo que conecta a las comunidades, siempre encontramos algún conector. Y me gustaría después volver sobre este punto, porque los conectores pueden ser instituciones, pueden ser valores, pueden ser experiencias, pueden ser símbolos, pueden ser personas. Creo que las personas conectoras en el ámbito de la polarización son absolutamente claves, ¿no? Pero siguiendo un poquito con la metáfora, a mí siempre me gusta comparar metafóricamente el conflicto con el síntoma de una enfermedad, ¿no? Porque el conflicto duele, porque el síntoma me obliga a reconocer que pasa algo y es algo que no es agradable y que lo quiero eliminar, y entonces trato de ver qué tomo para no tener dolor o para bajar la fiebre, ¿no? Para tener ese alivio. Pero bueno, si eso no va al fondo, el síntoma volverá. Entonces voy a querer un diagnóstico, voy a querer alguien que me explique qué es lo que me pasa y que me dé un tratamiento, un caminito, ¿no? O sea, ¿cómo hago para abordar lo que me pasa, poder rehabilitar y poder sanar? Y en este momento creo que lo que pasa es que esta polarización tan grande, que no es solamente privativa del Perú, ustedes saben que la región está muy polarizada en muchos lugares, pero me parece que además de ser una enfermedad, como dice una colega Rawls, una enfermedad de transmisión social que se contagia, la polarización, que parece como atarnos y no dejarnos mover del lugar que nos obligan a elegir, a riesgo de convertirnos en traidores, sospechosos, ¿no? También creo que es la consecuencia de mirar un problema muy complejo con la esperanza de que lo podamos simplificar, ¿no? Porque si vamos a diagnosticar lo que subyace a lo que hace crecer la polarización, vemos que hay tanta dimensión de ese análisis, y vemos que los diagnósticos son de problemas de tan tremenda complejidad, causas recientes que están digamos, remotas, estructurales, exacerbadas ahora por algo que nunca nos había pasado en la vida, ¿no? Una pandemia como el COVID, que ha puesto, como bien decías ayer, Giselle, como ha puesto como más explícito todo lo que subyacía, ha incrementado, ha acelerado las crisis económicas, todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, con el racismo, con la emigración, bueno, inclusive los cambios climáticos que se nos vienen, el temor a los modelos autoritarios, inclusive estas causas institucionales que de alguna manera también favorecen, ¿no? La polarización, nuestros sistemas electorales que nos llevan a tener que elegir no por quien nos emociona y por quien quisiéramos que gobierne, sino a veces por alguien que entendemos que no es tan malo como el otro, esto que está pasando en todas las segundas vueltas, y a veces esto hace que los más radicalizados, que los
los políticos en los bordes, que originalmente no tienen prácticamente una representación importante, terminen siendo las opciones, y eso nos lleva a esta polarización, como si pudiéramos simplificar esta cuestión en nosotros contra ellos, buenos y malos, como si fuera tan simple como si no hubiera nada en el medio, ¿no? Yo no quiero negar que la polarización da cuenta de profundos desacuerdos ideológicos que atraviesan una sociedad y que se expresan en la esfera de la representación política, ¿no? No podemos negar que esto existe, no podemos negar que hay no puntos de vista diferentes sobre los que uno podría decir conversamos y nos ponemos de acuerdo. Hay también maneras de ver el mundo, ¿m? Muy diferentes. Pero justamente antes de continuar con esto, yo quisiera detenerme un momentito en esto de la cosmovisión y la manera de ver el mundo. Ayer Merrick mencionaba un anteojo, ¿no? Mencionaba cómo tendríamos que ponernos un anteojo, y es verdad, porque uno ve de acuerdo al anteojo que tiene puesto. Pero a mí lo que me parece más importante es que seamos conscientes de que no hay ser humano que no tenga un anteojo puesto, aunque no se dé cuenta, ¿no? Entonces esta manera de este sistema neurológico que tenemos como especie hace que nos empecemos a construir la cosmovisión de la vida en función a todo lo que nos ha pasado, todo lo que es nuestra historia, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra información, todos los contextos, y además en la manera que funciona nuestro cerebro, ¿no? Seleccionando la información que confirma aquello en lo que creemos, ¿sí? Y aquello que nos hace pensar en estos supuestos falsos de, de percepción, ¿no? Como si realmente nos creemos que vemos la vida de una manera objetiva, que aquellos que no ven la vida como la vemos nosotros, eh, bueno, la gente razonable ve el mundo como lo veo yo, y aquellos que no ven el mundo como lo veo yo, o están mal informados, o son tontos, o son malintencionados. Y no voy a decir que no haya gente malintencionada, porque sí la hay, pero el problema es que la polarización nos lleve a simplificar, a que podemos poner en esas cajas a todo el mundo, como si no hubiese realmente nada en el medio. Entonces, con este punto de vista polarizado, sabemos que esto a largo plazo no funciona, porque el otro lado, cuando se ve atacado, va a contraatacar más tarde o más temprano, ya lo sabemos. Y como también sabemos, con esta sensación que nos da la, la confrontación, ¿no? Confrontación, la ira, que es una emoción muy poderosa, porque es como un combustible, ¿no? Y el combustible nos permite andar, pero también el combustible, cuando acercamos un fosforito, se prende fuego. Entonces yo creo que ahí está el riesgo, y yo creo que algunos, no algunos, yo creo que muchas peruanas están viendo el riesgo que puede generar una escalada. Sabemos que es muy fácil que la violencia escale, porque la violencia, como siempre decimos, es como una droga que nos envalentona, nos hace sentir fuertes y después nos va intoxicando, ¿no? Y entonces en este momento, con tanto dolor y con tanto quiebre, me parece extraordinario que empecemos a mirar a los que no se ven o a los que nos escuchan tanto. Y allí me parece que podemos traer este concepto tan conocido en nuestro campo, ¿no? que viene de uno de los profesores de Bill Urey, que habla de un tercer lado,
¿no? Como que en realidad estos dos lados aparecen muy claros, ¿no? Y es como que nos tiran para un lado y para el otro. Pero en el medio, y esto me gusta a veces mostrar qué pasa con, que a veces perdemos de vista, ¿no? Que en realidad somos todos cuerpos, campos, ¿no? De energía y el magnetismo, y que la polarización nos tira y no, como los imanes, y no nos deja, aunque querramos, no nos deja acercarnos, ¿no? Entonces me parece que aquí aparece un concepto muy interesante, porque ese tercer lado son todos aquellos quienes no se sienten confortables en los extremos, ¿no? Y que pertenecen a todos los sectores de la sociedad. En todos los sectores vamos a tener aquellos que sienten una enorme falta de confortabilidad en quedarse en esos extremos, ¿no? Y en plegarse a, como dice Adam Kahane, a lo que se llama el síndrome del enemigo, ¿no? En esta cuestión de cómo nos empezamos a formar una identidad a través de cómo pensamos. A mí me parece que ustedes, como peruanos, y los conozco hace tantos, tantos años, en muchos casos son para nosotros un modelo, porque justamente por la enorme conflictividad y por todo lo que han sufrido, una guerra si bien tremenda. Recuerdo cuando estuvimos en Ayacucho con algunos de los colegas, con Giselle, con Iván, con muchos otros colegas, en el año 2010, todavía viendo el dolor que había para sanar allí en esas comunidades. Recuerdo cuánto tiempo hace que se vienen generando instituciones, que se vienen generando procesos de todo tipo. Digamos, ustedes están como institucionalmente a la vanguardia de lo que es la gestión y la transformación de conflictos. Ustedes tienen una cantidad enorme de gente preparada, tienen, como ustedes bien decían, tienen facilitadores, tienen generadas capacidades en distintos sectores. Y a mí me parece que eso es un enorme capital para poder transitar este tercer lado, ¿no? Y entonces cuando aparece el diagnóstico y el tratamiento, como decíamos, bueno, uno de los tratamientos es este, ¿no? Es el único, pero es un tratamiento que puede funcionar bajo ciertas condiciones, ¿no? Que puede tener efectos colaterales, como todo medicamento si no lo cuidamos, pero que es, en los casos en que ha sido probado, el diálogo es un mecanismo extraordinario para empezar a generar estos vínculos. Y todos ustedes son expertos en diálogo y todos ustedes saben, y como ayer decía Merrick, el diálogo no es magia y no vamos a ser tan naïfs, no sabemos. Yo trabajé los últimos 8 años en Colombia, sabemos perfectamente que no es una cuestión de sentarnos a conversar, no es que simplemente por sentarnos a conversar vamos a empezar a mirar la vida como el otro. El diálogo necesita ciertas condiciones. A mí me gustaba ayer lo que mencionaba Janet. Janet hablaba de lo que están generando y decía, todavía no tenemos condiciones para un diálogo, todavía no podemos llamar esto diálogo, pero lo que está pasando ahí en esos espacios y en esas conversaciones es que se están empezando a generar las condiciones para un diálogo genuino. Tal vez no podemos hablar de un diálogo formal a nivel nacional, pero a mí me parece que lo que ustedes están haciendo tiene la enorme ventaja de que, siendo un gobierno de transición,
la convocatoria que ustedes pueden tener es extraordinaria. Nosotros tuvimos, hace muchos años, más de 20 años, casi al inicio del siglo, Argentina tuvo una crisis brutal, política, económica y social. También tuvimos 5 presidentes en una semana. Se cerraron los bancos, no teníamos de dónde ir a sacar nuestro dinero perdió totalmente valor. La calle estaba llena de asambleas que pedían que se fueran todos. Hoy lo vamos a tener al final a Adam. Adam Cajín estuvo participando hace 20 años en el diálogo argentino, y el diálogo argentino fue un enorme esfuerzo de convocatoria para contener una crisis, para contener una crisis que se estaba polarizando y que podía llegar a una escalada tremenda. Y consiguió contener la crisis, y fue una experiencia para hace 20 años, fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, pero bueno, tuvo algunos desafíos, y yo creo que parte de esos desafíos fueron este diseño, prepararse y generar las condiciones para que esos espacios, sean los que sean espacios de confianza, sean los espacios abiertos. Hay muchas metodologías para generar estos espacios, todas son muy ricas, pero todas necesitan de una preparación y de un diseño. Estaba pensando en Colombia, lo interesante de todo lo que se hizo en Colombia y lo que se sigue haciendo, porque ahora uno piensa que uno llega a los acuerdos y entonces ya estamos, y cuando llegamos a los acuerdos empieza el problema, porque hay que empezar a cumplirlos, ¿no es cierto? Y eso es otro proceso. Pero Colombia tenía unos espacios, y tiene unos espacios muy interesantes, promovidos un poco por la idea de nuestro querido maestro Juan Pablo Lederach, que habla de los diálogos improbables, ¿no? ¿Qué son los diálogos improbables? Son los diálogos entre aquellos que imaginamos que nunca se van a juntar. Y entonces, ¿cómo generamos esos espacios tan cuidados pensando en cómo pueden conversar aquellos que nunca podrían juntarse? La semana pasada hablaba con una colega, con Jenny Neme, una colega en Colombia, que me contaba esta experiencia, que me cortaba esta experiencia de diálogos improbables entre mujeres de las iglesias, mujeres de LGTBI, mujeres exguerrilleras, y cómo se habían empezado a conectar desde la humanidad. Y me parece que aquí llegamos a un punto clave, ¿no? Porque cuando hablamos del diseño de estos diálogos, le ponemos mucho a lo que se ve, le ponemos mucho a las capacitaciones, a las habilidades, a los diseños, a las hojas de ruta, los diseños muy sofisticados, que son absolutamente necesarios, ¿no? Las macro técnicas, y le ponemos mucho también a lo micro, a nuestra capacidad de comunicarnos, a nuestras herramientas de comunicación. Pero sin embargo, no dejamos de quedarnos en lo que se ve, en el campo externo, ¿no? Y el conflicto, decimos, si lo miramos con un enfoque integral, impacta al menos 4 niveles, ¿no? Impacta el nivel interno de las personas, y en el nivel interno impacta lo individual, porque impacta nuestras emociones, impacta los aspectos más psicológicos de la persona humana, y además impacta la cultura. Digamos, hay aspectos culturales que hacen que miremos el conflicto de una manera o de otra. Y eso se traduce en lo externo, ¿no es cierto? La manera que percibimos el mundo, la manera que lo entendemos, la manera en que le ponemos significado, donde nuestra cultura cumple un rol tan clave,
hace que nos comuniquemos y nos relacionemos de determinada manera, y hace que formemos ciertas estructuras, ¿no? De determinada manera. Creo que ayer comentábamos que a veces tenemos estas estructuras magníficas, tenemos los sistemas de alerta temprana, tenemos las oficinas del diálogo, ¿no? Tenemos toda la institucionalidad y no funciona, ¿no? ¿Y qué pasa que no funciona? Si hemos avanzado tanto en las estructuras para la paz. Y yo creo que ahí nos falta todavía trabajar un poquito más en dejar de privilegiar aquello que se ve y en estos conflictos políticos, sociales, entender que los significados dependen de los seres humanos y que las formas construidas afuera dependen de seres humanos. Entonces creo que desarmar esta división entre los dos Perús, entre las polarizaciones, requiere no olvidarnos que finalmente esto es un compromiso de cada uno, no solo en lo externo, sino en lo interno, porque en lo interno siempre es más difícil, siempre es más difícil. Y es curioso, ¿no? Porque decimos, ¿cómo queremos convencer a otros y persuadir a otros y tener influencia sobre otros? Y no logramos tener influencia sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre un trabajo de recursos internos con nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros propios prejuicios? ¿Qué cualidades de carácter, qué fuerza de espíritu necesitamos para mantener estas relaciones dignas, ¿no? Como hablábamos ayer, frente al miedo, frente a la confrontación, frente a la demanda partidaria? ¿Qué tipo de sopa, con qué coraje y compasión vamos a cambiar los liderazgos a unos liderazgos de servicio, unos liderazgos positivos? Yo creo que ahí está la maestría, ¿no? Ahí los títulos no valen mucho. Yo creo que la maestría es el saber ser humanos con los otros, ¿no? Como ayer creo que mencionaba Giselle, es escuchar con el oído del corazón. Hoy todo esto está muy probado científicamente. Hoy, digamos, hoy deja de ser un discurso religioso o espiritual el hablar de estas cosas, porque hoy ya neurológicamente la ciencia está probando la importancia que tiene en la formación de nuestro cerebro el tipo de emociones que desarrollamos. ¿Mm? Y en esta visión del conflicto y de los análisis de conflicto, donde todo el tiempo estamos mirando lo que divide, ¿cómo hacemos para respetar aquel que no respetamos? Bueno, yo creo que tenemos que ir con una ambición amplia, pero como de a poquito, ¿no? Entre quienes realmente tienen esa vocación de poder, de querer cambiar, y después de haber deshumanizado tanto a los seres humanos, pensar cómo nos rehumanizamos, porque somos muy diferentes, pero también somos muy parecidos, somos una misma especie, ¿no? Y el respeto y la humildad que abren ese camino a la rehumanización, tiene una regla, yo creo que hay una regla de oro, ¿no? Y que tal vez esto en las disciplinas religiosas o espirituales está muy claro, pero es una regla tan sencillita, ¿no? Si pudiéramos tratar a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Si lo tuviéramos consciente, ¿no? Si aprovecháramos esos ingredientes y fuentes de las que surgen el coraje, la creatividad, la compasión, ¿no? para poder transformar el daño que genera odiarnos y dividirnos, creo que tenemos que empezar por nosotros,
porque las estructuras están, y están allí para que las podamos usar. Pero si llegamos ahí como siempre, si llegamos con nuestros egos, si llegamos con nuestros propios prejuicios, somos humanos, somos humanos. Y vemos el mundo de una manera, y tenemos nuestra identidad construida en la manera en que vemos el mundo. Nadie nos está pidiendo que renunciemos a una identidad, pero sí estamos haciendo el esfuerzo de pensar que aun cuando yo no quiera parecerme a quien no respeto, a quien no me parece legítimo, pueda tratar de empezar a entender desde dónde, desde qué anteojo esa persona mira el mundo. ¿Mm? Y eso, el darnos cuenta de eso ya es un gran paso, porque suspender nuestros prejuicios, darnos cuenta de que vamos por el mundo con una cabeza llena de supuestos, es algo inconsciente, es algo que tenemos que hacer consciente. ¿Mm? Entonces, digamos, me parece que eso es como el desafío más humano. En lo más práctico, y sí, en lo más práctico yo creo que ustedes están muy capacitados y sabemos perfectamente cómo identificamos conectores. Yo sí tengo que traer algún caso. Pensaba ayer en la pregunta que se hacían durante la charla de Janet respecto de los conectores, ¿no? Creo que era Antonio el que preguntaba si ahí la religión había cumplido un rol conector. Y yo pensaba en mi experiencia en Kirguistán, en Asia Central, donde me tocó ir a la frontera a trabajar con líderes islámicos religiosos. Era un país en posconflicto, era un país también con un gobierno transicional. Se habían diseñado desde la cooperación internacional, desde Naciones Unidas regional, una enorme cantidad de posibilidades de abordaje, ¿no? Las alertas tempranas, las respuestas tempranas, las capacitaciones, las estructuras, las infraestructuras para la paz. Y sin embargo, a la hora de la escalada política, en las zonas de territorio, en las zonas fronterizas, los clanes que vivían los clanes entre kirguistanos y uzbecos, se mataban de una manera muy sangrienta. O sea, eso era como que prendía la mecha. Entonces el desafío era decir, bueno, ¿quiénes? Porque acá los quiénes son claves, ¿no? ¿Quiénes son estratégicos? ¿Para qué? Para conectar. ¿Quiénes son estratégicos? Es la pregunta. ¿En quiénes la gente tiene confianza? Y bueno, en algunos lugares son los líderes religiosos islámicos. A mí me hizo acordar, esta experiencia me hizo acordar, porque cuando fui a trabajar con estos dos grupos de líderes que habían sido elegidos por su moderación, pero eran líderes de los dos bandos, yo llevaba entre mis ejemplos algunas de las intervenciones en Latinoamérica donde los líderes religiosos habían cumplido un rol de convocantes, un rol de conectores. Perú mismo creo que lo tuvo en el caso de Conga, ¿no? Cuando los dos sacerdotes, uno más cercano al gobierno, el otro más cercano a las comunidades, fueron quienes se percibían como más confiables, ¿sí? Como más legítimos. Y en este caso, los líderes islámicos religiosos eran las personas consultadas, eran las personas que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por lo tanto, eran personas claves para poder proveerlos de herramientas para que en los momentos de esas escaladas ellos pudieran jugar estos roles de facilitar, de convocar. Y allí la religión era un conector. Como decimos,
bueno, ahí había que estudiar el Corán y buscar cuáles eran las citas del profeta que conectaban, ¿no? Ellos son guerreros, pero sin embargo, esas citas estaban, ¿no? Entonces, buscar quiénes son los que conectan, buscar quiénes son los que pueden convocar estos espacios donde el diálogo parece improbable, pero depende quién me llame, voy a la fiesta o no voy. ¿Mm? Entonces es muy importante identificar estos quiénes. Y en la polarización, a mí me gusta también usar la metáfora que usa Juan Pablo, que es la metáfora del sifón, ¿no? ¿Quiénes en esa situación de altísima polarización puede jalar, puede ir contra la gravedad social de la polarización, con la capacidad de arrastrar a otros hacia ese centro, hacia ese espacio donde no juegan los polos. Y allí es interesante, y con esto me gustaría parar un poquito y que pensemos en lo que se nos está ocurriendo a ustedes también, en esta capacidad, ¿no?, de los quienes conectores, de los quienes estratégicos, que son muchas veces tan claves en el diseño que hacemos de los espacios. Más allá de que los espacios son, como decíamos, distintos, y puede venir quien quiera, pero a veces es bien interesante pensar quién es estratégico, porque es una persona frente a la cual alguien es capaz de abrir sus oídos. ¿Sí? Porque a veces estamos diciendo lo mismo, pero depende quién lo diga, y esto es un principio de un axioma de la comunicación humana, depende quién lo diga, puedo escucharlo o no puedo escucharlo. Entonces, estas personas, en todos los niveles de la sociedad, que tienen estas dos capacidades, ¿no? Pueden tener esta capacidad vertical de poder tener esta confianza y llegar a los niveles más altos, pero también tener esta confianza en las comunidades. Pero además esta capacidad horizontal, que es la de superar esas divisiones y la polarización, sobre todo en los grupos más marcados del conflicto, ¿no? sin ser percibidos como espías. Esto es algo que menciona mucho también Juan Pablo a la hora de poder ayudar a diseñar estos espacios. ¿Dónde la gente se reúne? ¿Dónde podemos aprovechar que la gente se reúne y poner algunos quiénes estratégicos? ¿Sí? Y bueno, por supuesto que está el desafío es la presión de sus pares, ¿no? Y cómo te vas a ir a juntar con el otro, y la presión de quedarse y de insistir y de generar esta capacidad de escucharse de una manera distinta, ¿sí? Distinta. ¿Qué pasa si suspendo mi prejuicio? ¿Qué pasa si suspendo y escucho, no para refutar, creo que esto también lo hablábamos ayer, ¿no? Entre la diferencia entre el diálogo y el debate como dinámica. Generalmente uno dice vamos al diálogo, pero la dinámica es de un debate confrontativo, donde estoy preparado y entrenadísimo a escuchar lo que el otro dice con lo que no estoy de acuerdo, para marcarlo, para refutarlo. Y esta es la narrativa que se va consolidando en los medios, que se va consolidando en las redes. Y esto es lo que tenemos que tratar de desarmar. Y para eso el entrenamiento es muy importante. Y sobre todo, creo, el entrenamiento de aquellos que dedican su profesión y su vocación a ser operadoras y operadoras en esta transformación. Porque creo que ahí la fuerza del catalizador es importante, la posibilidad de que estas personas tengan esta energía que pueda contagiar de otra manera. Hay que generar otro contagio para transformar esta dinámica. Paro ahí y escuchamos reflexiones, ¿te parece, Giselle? Claro que sí, Gachi. Y tenemos acá a nuestros tres colegas, Javier Carabedo, Lucho Oré, Luis Oré
y César Bedoya, que son todos subsecretarios de las subsecretarías que son parte de nuestra Secretaría General, para poder hacer las reflexiones sobre varios de estos aspectos y retos que representa esta enfermedad de transmisión social, que es la polarización. Y que muchas veces las vivimos, las experimentamos en los diversos espacios y que pocas veces tenemos espacios para reflexionar en el momento adecuado, porque hay una vorágine, mucha presión, mucha velocidad que no nos permite en todo caso pausear debidamente y poder generar estas condiciones conjuntas de reflexión con todos los actores, ¿no? A veces podemos tener la reflexión entre nosotros, pero es necesario también involucrar a los actores sobre el proceso que estamos viviendo y experimentando, ¿no? Entonces empezamos con mis colegas, a ver, Javier Carabedo, que es de la Subsecretaría de Gestión de la Alerta y Gestión de la Información. Javier. Dice, bueno, muchas gracias, Chi. Necesario para el momento, para pensar y pensar con el corazón quizás, ¿no? Creo que para conectar estas tensiones, ¿no? Me quedo primero con ideas. Javier, ver, creo que tu audio está y tu video creo que se está parando. De repente, si cierras el video y acercas al audio. ¿Escuchas mejor? ¿Mejor? Se está pauseando, a ver. Ahí Sí. mejor. Sí. Ok, a ver, alguna antes, ¿no? La idea de conector, las visiones, ¿no? La dimensión emocional que... Javier, perdón. Me parece que se sigue cortando tu conexión, más bien apaga tu video y solamente pongamos en audio. A ver. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí está Sí. mejor? Sí, ahora ¿Mejor? sí. Bueno, son los desafíos de la tecnología, del diálogo con la tecnología. Decía, me parecía fundamental el concepto de tercer lado, ¿no? Y la idea de conectores, darle espacio a la dimensión emocional. Y aquí, bueno, hay incluso una pregunta en el chat, ¿no? ¿Quiénes están en el tercer lado? Y creo que la presentación que hace, las ideas que has compartido, apelan, digamos, a todos aquellos que se sienten, no solo a los mediadores, mediadoras, facilitadores, digamos, profesionales, ¿no? La Secretaría es un equipo grande que trabaja en esa dirección, sino también aquellos que se sienten, digamos, ¿no? Quieren ser conectores, quienes se asumen como conectores, quienes quieren contribuir como conectores en la sociedad, ¿no? Y bueno, justamente este foro y la metodología de espacios abiertos y de círculos de confianza, hemos buscado generar justamente, ¿no? Esos espacios para quienes quieran sumarse como tercer lado, ¿no? Como conectores, podamos recoger, hacer una cosecha, digamos, de todos esos que están en el Perú, existen en las distintas regiones, instituciones, valores, experiencias y personas, y sumar en esa dirección. Y darle el espacio a lo emocional, ¿no? Creo que quizás hay trabajo por romper ciertos paradigmas, ¿no? Todo el tema del diálogo que se da a nivel técnico, a nivel político, y que no hay una dimensión emocional, ¿no? Afectiva, vincular. Creo que eso es importante cosechar. Y otra idea importante creo que señalas es justamente quienes buscan o quieren cumplir un tercer lado, tienen que tener un compromiso consciente, primero consigo, ¿no? Respecto a esa dimensión emocional, de cómo cultivar ciertas
valores, cierta emocionalidad que ayude a conectar, ¿no? Entonces el tercer lado es digamos, un rol activo hacia uno mismo, ¿no es cierto? Y también activo hacia conectarse con actores estratégicos, que es también lo que mencionaste, ¿no? De las partes, digamos, que están en los distintos lados. Ahí lo que me surge es, en medio de toda esta emocionalidad que produce la simplificación, ¿no? En la polarización, ¿no? Y que la actividad, el rol de las redes sociales, ¿no? Digamos, la tecnología nos va sobrepasando, ¿no? La información, cómo circula, pero no solamente la información dura de datos, ¿no? Sino la información emocional o la emocionalidad, ¿no? Tanto para bien como para conectarnos como para desconectarnos, ¿no? Y se crean estas burbujas o mundos paralelos, ¿no? Ya no respuesta precisa y estamos, digamos, en los primeros pasos, digamos, de cómo esta tecnología está influenciando las dinámicas de polarización, pero simplemente pongo esa, ¿no? De cómo en medio de estos instrumentos tecnológicos o herramientas tecnológicas, construir tercer lado y no desconectarnos, ¿no? Gracias, Javier. Ahora sí, ya te pudimos escuchar claramente. César. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Me dices si tengo que apagar el video en algún momento. Se te ve y Gracias. se te escucha bien. Perfecto. Gracias, Gachi. Cuando te escucho, prefiero ponerme en una sintonía especial, libre y flotante, Gachi. No sé por qué, siempre libre y flotante. Y en esa sintonía libre y flotante, algo va a surgir. No pienso en qué, algo va a surgir. Y lo primero que surgió fue el monogramático, un poema de Octavio Paz, que me llevó a una de sus frases, que va por el lado de que los seres humanos somos cuerpos sometidos al lenguaje. Y creo que por ahí iba una parte de tus ideas. Somos cuerpos sometidos al lenguaje. Somos cuerpos, o somos seres que nos pasamos interpretando la realidad, como tú le dices, tal cual nos socializamos, tal cual adquirimos nuestra cultura. Entonces, nunca vamos a coincidir en la primera, porque somos seres interpretadores a todo momento, ¿no? Y es ahí donde aparece esta intencionalidad de generar espacios, momentos, episodios conectores. Y es ahí donde creo que entramos nosotros, que estamos involucrados en este campo, ¿no? En el campo del abordaje de conflictos. Nosotros somos parte de esos conectores y tenemos que asumir esa responsabilidad, ese compromiso, e involucrándonos con mente y corazón en estas dinámicas, ¿no? No asumiendo, digamos, una estricta posición de un tercero que ve como desde un ojo de pez las cosas y tiene las fórmulas y las metodologías para que todo fluya. Finalmente somos parte de esa realidad, nos tenemos como que insertar en esa realidad y desde ahí hacer las resonancias necesarias para cumplir ese rol que nos toca cumplir, dado que estamos comprometidos con este trabajo de ser mediadores, asistir en procesos multiactor, negociaciones, en lo que andamos finalmente, ¿no? Y entonces somos los responsables de generar esos settings, esos encuadres que se requieren para que esas múltiples interpretaciones de esos cuerpos sometidos al lenguaje que somos adquieran distintos sentidos, ¿no? Se crucen esas múltiples interpretaciones, se adquieran distintos sentidos de acuerdo a los puntos de contacto que se generen en esa combinación de sentidos. Y ese es nuestro rol, generar ese espacio, ese setting necesario y saludable para que esas múltiples interpretaciones adquieran distintos sentidos y puntos de contacto. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad. Y
nos tenemos que entregar a eso porque algo quiere decirnos, Gachi. Luego. Porque nosotros también somos eso, cuerpos sometidos a un lenguaje. Gracias, Gachi. Muy bien, gracias, César. Entonces, comentarios valiosos a vernos a nosotros, los facilitadores, los gestores, y todos aquellos actores en la sociedad peruana que tienen ese potencial y esa capacidad o ese interés y compromiso por ser conectores en estos escenarios de conflictos, ¿no? Entonces, tenemos que afinar ahí nuestra mirada y nuestra capacidad de conectar con ellas. Lucho, Luis Oré, por favor. Lucho, gracias. Gracias, Giselle. Me voy a colgar de las expresiones de pensar con el corazón y que el cuerpo está sometido al lenguaje. Y ahorita me siento como una pelota, no sé, de frontón, de bádminton, porque mis ideas están yendo de un lado para otro y se agarro acá, ¿dónde voy? Pero por ahí voy a cerrar, creo. Bien cortito. Tenemos este efecto tribal que pensamos, mi tribu es mejor que la tuya, ¿no? Y nos polarizamos, nos encasillamos, y los científicos dicen, pues, etnocentrismo, ¿no? Mi tribu es mejor que la tuya. Pero así tendemos a demonizar al otro y lo vemos más malo de lo que es y nos metemos en el problema de la profecía autocumplida, pero nos quedamos pensando así en el todo o nada, en el blanco o negro. Y como decía Gachi, y los del medio y todos los grises, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Entonces, ese tercer lado es potente para encaminar a los que dirigen la sociedad, si quieren, autoridades. Pero el tema de el lenguaje puede generar realidad, o no sé si es como, ¿qué va primero, no? El huevo o la gallina, pero el lenguaje puede generar realidad. Y como decimos en algunos momentos, nos falta decirnos más buenos días, más cuando te encuentras al otro que estés bien, no decimos mucho gracias, no tenemos esa, o tendemos a, no sé, la sociedad está avanzando muy rápido y hemos perdido esa desconexión con el corazón, ¿no? No nos preocupamos de preocuparnos por el otro. No tenemos esa conexión emocional o humana, si quieren, ¿no? Que esto lo complejiza más la pandemia, porque nuestro distanciamiento nos hace estar un poquito alejados. Entonces, ¿cómo nos vamos a abrazar? ¿Cómo nos vamos a dar la mano? Creo que Gachi Leado ha sido bastante precisa. Tenemos capacidades, tenemos pensamientos, tenemos estructuras, pero falta esa llamita interna, como cuando se le prende el pecho a Haití. O sea, los jóvenes seguro no van a entender quién es Haití, pero y cuando claro, sí. Cuando Javier hablaba de pensar con el corazón, me hizo pensar en otra frase que usa también Merrick, que dice que las mentes generan brechas tan grandes que solo se pueden atravesar estas brechas cuando el corazón y la mente se agarran de la mano. Solo pueden cruzarla cuando el corazón y la mente se agarran de la mano. Entonces, creo que el tono que nos ha puesto Gachi el día de hoy, creo que nos conecta más y creo que está haciendo el setting, como diría César, adecuado para zambullirnos, explorar y descubrirnos más en estos círculos de diálogo y espacios abiertos. Gachi está con la mano levantada, Giselle, creo. Gracias. Ahora, gracias Lucho por esta también estimulación mental y del corazón. Y sí, pues este ejercicio que tenemos el día de hoy y el día de ayer es precisamente un espacio de conexión, ¿no? De poder reconocernos quiénes somos, qué nos preocupa, qué capacidades hay y sobre todo lo que estamos encontrando, ¿no? Qué voluntades hay para conectar y para poder
responder a este gran desafío que representa la polarización. Entonces, gracias Lucho por esa reflexión y ahora regresamos con Gachi. Gachi, por favor. Ay, sí, tomando lo que estaban diciendo, creo que no podemos dejar de tomar en cuenta que nos movemos en el mar de la desconfianza, ¿no? Y me parece muy importante que tengamos presente que la confianza es algo que toma mucho tiempo en construirse y nada en romperse. Pero que cuando la gente no se tiene confianza, que es el caso, lo que nosotros como operadores podemos hacer es tratar de ponerle confianza al proceso. Entonces, la confianza va al proceso. ¿Y qué hacemos para ponerle confianza al proceso? Y eso nos lo explica quien venga. ¿Qué necesitan para confiar en este proceso? ¿Mm? Porque también es verdad que tenemos espacios de diálogo donde ha habido mucho fracaso, mucha frustración, donde la gente se siente como cooptada, desconfiada, o los acuerdos no se cumplen. Entonces, el proceso es como ese caminito que hay que cuidar. No me acuerdo quién decía ayer, no le podemos poner piedritas, porque sabemos que va a haber ya muchas piedritas, pero entonces, y aquí aparece el diseño de nuevo, ¿no es cierto? La importancia de diseñar el proceso antes, de generar esas condiciones antes. Y de entender, y estoy pensando en el caso donde me tocó también apoyar en Colombia el diálogo de la Mesa Única Étnica Popular Campesina, cuando el paro agrario en el 2014 y el gobierno tuvo que convocar esa mesa. Había 5 plataformas muy grandes de movimientos sociales, con ninguna confianza en el gobierno. Y entonces allí aparecían roles en el proceso, roles para poder generar esa confianza, ¿no? Y esos roles se podían llamar garantes, podían ser personas que ellos confiaran, y no eran garantes de acuerdos, por supuesto nadie puede ser un garante de acuerdo, pero sí garantes de un proceso. Yo no voy a ir a ese lugar porque en realidad no confío. Bueno, pero ¿qué necesitarías para confiar? ¿No? ¿Y qué necesitarías para poder participar? Y tal vez la gente empieza a venir en roles como de observadores, ¿no? Y uno los puede invitar en roles de no necesariamente. Y de a poquito, si el proceso funciona y si la confianza funciona, la gente se va involucrando. Yo, para no irme a lugares tan traumáticos como los que les contaba recién, quería contar algo muy cortito aquí en mi propio país, ¿no? Hace unos años, a partir de esta situación que hubo con el diálogo argentino, hace mucho tiempo, se empezaron a generar algunas organizaciones promoviendo espacios de diálogo político, ¿no? Hay una fundación que empezó a identificar actores políticos de todas las regiones del país, de todos los partidos, desde gobernadores hasta concejales, y bueno, con una zanahoria importante, que es que cada tanto los llevan de viaje a distintas universidades, a distintos países, para aprender sobre determinados temas. En fin, eh, dejo eso porque es un poco largo explicar cómo funciona, pero lo que fue interesante, que me pidieron a mí facilitar hace unos años, fue un espacio para que en medio de mucha polarización política pudiéramos trabajar uno de los temas de la corrupción, porque había muchos temas vinculados a la corrupción. Pero uno era el tema del financiamiento de las campañas políticas, donde
como siempre suele pasar, muchas veces la institucionalidad es la fuente del conflicto, ¿no? Y entonces había que ver si se podía transformar esa ley. Y allí el diseño del proceso fue clave, porque decidimos que elegir actores estratégicos, pero también actores que pensaban muy diferente entre sí, ¿no? Actores de derecha, actores de izquierda, socialistas, algunos más moderados, otros no tanto, pero los llevamos a pasar, les propusimos una agenda de estar los fines de semana, 2 días, en un hotel lejos de la ciudad, de manera que no se pudieran escapar a las reuniones este, y de noche, bueno, y de noche hacíamos el asado, y de noche tocábamos la guitarra, y comíamos la empanada, y comíamos y buscábamos los conectores, ¿cierto? Para que apareciera la humanidad. Y eso no quiere decir que la gente iba a transformarse a otro partido, pero sí empezó a generarse, como ellos decían, una amistad cívica, ¿no? Un nivel de conexión que claro, en ese espacio tan cuidadito, donde ellos no estaban en el parlamento, donde todo el mundo escucha sus discursos, donde no, hablan para las audiencias. En ese espacio tan cuidadito ellos podían hablar desde otro lugar, en una confianza distinta. El proceso tuvo más de un año. Trajimos algunos expertos técnicos que ellos mismos proponían, los expertos técnicos también, porque acá había mucha información que no todos compartían, y esto también muchas veces es un tema. Tanto para pensar en el diseño de diálogos, ¿no es cierto? En este caso, la asimetría de poder no era un tema, porque no estábamos incluyendo comunidades con empresarios y políticos, pero sí decidimos incluir empresarios con políticos, porque tenían visiones bien diferentes. Y que cada uno contara desde su experiencia lo que era vivir con la ley como la teníamos en ese momento de financiamiento de las campañas, y cómo naturalmente eso llevaba a la corrupción de una manera más fácil. Bueno, finalmente se logró que políticos de las 2 fuerzas principales acordaran un proyecto, se diseñó una estrategia de incidencia, una estrategia para llevar ese acuerdo a distintos foros, a distintos lugares, y, y la fuerza que tuvo que estuviera apoyado por las fuerzas políticas más importantes, fue clave. Fue clave, se pudo llevar al Congreso y se pudo aprobar esa ley. Entonces, creo que ahí la clave fue el diseño del proceso de otro modo, ¿no? Cómo la gente pudo conectarse de otra manera. No fueron discusiones parlamentarias en las comisiones legislativas. Y por eso es tan lindo usar esta metáfora que usamos en el PNUD cuando hablamos del diálogo, y decimos, el diálogo es como el software de la democracia, ¿no? Porque bueno, el hardware son todas estas instituciones que son necesarias, son indispensables, y tenemos todos estos poderes, pero lo intangible, ¿no? Lo que no se ve es a través del diálogo. Y el diálogo tiene estas capacidades, ¿no? De generar estas agendas inclusivas, de conectar actores que de otra manera no se conectarían. Me parece que eso no necesariamente, como decías ayer, creo, César, que mencionabas, tenemos todos nuestros mecanismos de participación ciudadana, sí, pero esos mecanismos de participación ciudadana muchas veces están ahí y no se cumplen, ¿no? Y nosotros tenemos que lidiar todo el tiempo con estos mecanismos, ¿no? Y tenemos que lidiar con que las consultas se hacen de una manera tal como para que se aprueben y pase como que se hizo la consulta, pero la consulta realmente no fue una consulta genuina, ahí no hubo un diálogo genuino. Entonces, este diseño de los espacios de una manera en que la gente pueda vincularse de otro modo,
es complicado por esto mismo que decía Javier, porque hoy todo el mundo está con su chat, todo el mundo está mandando el mensajito, todo el mundo está leyendo el Twitter. Entonces ahí hay un enorme trabajo para hacer también en cómo contrarrestamos esta emoción tan negativa que a veces nos viene de la enorme polarización. El acceso a la información, que por suerte avanza cada vez más, va a traer más conflictividad. Eso es así. Porque además está bien que de alguna manera algunos conflictos se iluminen, ¿no es cierto? Porque eso es, como nosotros decimos, es la función social que tiene un conflicto. Iluminar que acá hay un síntoma, iluminar que acá hay una enfermedad y que hay que tratarla. Entonces, como decimos, no temamos al conflicto en ese sentido, temámosle a la escalada, temámosle a la violencia directa. Y en ese sentido generemos instituciones, porque las instituciones son extraordinarias y sobre todo le permiten a personas con capacidades estar en roles que potencian cambios. Como decías, Lucho, muchas veces, o César, no me acuerdo quién de ustedes, o Javier, muchas veces las instituciones están vacías de esas personas. Y pensamos que tenemos todas estas estructuras y con esto avanzamos. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, mucho en diálogos con las comunidades y las empresas, y los impactos de algunas industrias claves y estratégicas. Y esto genera una confrontación enorme, ¿no? Ustedes saben muy bien las confrontaciones que generan los conflictos socioambientales. Pero sin embargo, tenemos que lidiar con esto, tenemos que lidiar con este conflicto y lidiar con esa transición. ¿Cómo diseñamos estos espacios para poder hablar de una manera diferente? ¿No? Paro ahí, perdón, quería hacer solamente esa marcadita de la confianza en los procesos. Gracias, Gachi. Y esto nos lleva al punto en que en realidad muchas veces los conflictos y las crisis, ¿no?, nos pone más el énfasis a mirar el aspecto negativo de los conflictos y no tanto el aspecto de oportunidades que pueden abrir estas situaciones. Una de ellas es poner la luz sobre la problemática que tiene que tratarse de una manera más ordenada, más seria, más estructurada, muchas veces con mayor esfuerzo. Pero creo que también otra oportunidad que se abre es a partir de ver todos o identificar a todos estos conectores, a todas estas personas que tienen el compromiso, el interés de poder trabajar las problemáticas desde una mirada más colaborativa, pacífica, respetuosa. Y allí este foro espera poder contribuir en poder estimular, ¿no?, esa capacidad que hay en las regiones, que hay finalmente en muchos peruanos y peruanas, de poder apostar por procesos coordinados, colaborativos, que puedan ser facilitados y que permitan el encuentro entre las personas. El día de hoy, para los que se han ido conectando a lo largo de la mañana, hemos tenido a nuestra amiga, a nuestra colega Graciela Tapia, o Gachi, como es conocida entre los que la queremos mucho, para estimular el pensamiento, la reflexión para el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tener entonces dos bloques de diálogo, de conexión, de reflexión, de compartir. Un primer bloque en la mañana a partir de las 10:30 y un segundo bloque a partir de las 2 de la tarde. Tenemos 105 facilitadores que van a estar ayudando, conduciendo
dando soporte a estos espacios, uno bajo la metodología del espacio abierto y otro bajo la metodología de los círculos de confianza. Ambos, o mejor dicho, ambas metodologías tienen el mismo propósito de poder estimular, dar base, espacio seguro a este reconocimiento y esta reflexión y conexión entre peruanos, peruanas. Inclusive tenemos algunos colegas venezolanos que también han participado o están participando en estos espacios, ¿no? Porque hay mucha migración de Venezuela en nuestro país actualmente. Entonces, en estas dos sesiones, estos dos bloques que vamos a tener en la mañana y en la tarde, vamos a tener los diálogos divididos por regiones. Para los círculos de confianza vamos a tener 13 grupos que van a estar trabajando en diferentes regiones, como por ejemplo Tumbes, Tacna, Puno, Lima provincias, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lambayeque, Moquegua, San Martín y otros, y lo mismo con la otra metodología del espacio abierto. Vamos entonces a tener, a partir de las 4:30, vamos a escuchar todas las conclusiones, las ideas fuerza, los resultados de esta sistematización de lo conversado, de lo que ha ocurrido en estas sesiones. Y a las 5:30 vamos a tener las palabras de cierre del presidente de la República, Francisco Sagasti. Entonces, todas y todos están invitados para la sesión de retroalimentación, de entrega de estas conclusiones del foro. Va a estar en vivo a través del canal de PCM, también del Facebook, y también se subirá la grabación en la plataforma. Y serán comentadas por Adam Cajane. Entonces vamos a también tener otro espacio de reflexión, de estimulación mental y también emocional a partir de lo que Adam Cajane va a ir escuchando y también reaccionando. Entonces, colegas, tanto a los colegas del Perú como también de los otros países que nos están acompañando y nos están siguiendo, toda esta información va a estar colgada por la plataforma. Gachi, ¿querías comentar algo? Si por favor le abren el micrófono a Gachi. Ya, Gachi, adelante. Gracias. Lo que dices me trae otra idea que también se comentó ayer y que quisiera reforzar. Creo ayer lo comentó también Janet, pero además lo quisiera reforzar porque lo viví en tu país, en el país de ustedes. Y es el rol de la gente que, como decíamos, el conflicto duele, ¿no? Y hay gente que ha sufrido mucho, mucho más que otra. Y por eso me gustaba tanto esta convocatoria de sanar, ¿no? Cómo sanamos. Y en esas comunidades donde estuvimos, comunidades que habían sido tan afectadas por tanto dolor, por tanta muerte, por tanto espanto, veíamos qué difícil era hablar, qué difícil era el diálogo, ¿no? Como cuidemos nuestros supuestos, en el sentido de que el diálogo es un mecanismo más y sabemos que no es el único. Nosotros estamos siempre trabajando en él, pero yo creo que la interacción y lo que necesitamos transformar a veces no alcanza con el diálogo, ¿no? Y cuando hay mucho dolor, la gente hasta tiene miedo de volver a contar. Alguna gente está feliz y cuenta su historia y se sana hablando,
y otra gente no puede. Entonces ahí me parece que el rol del arte es un rol extraordinario. Y lo digo porque recuerdo, Giselle, esa obra de teatro que vimos en Ayacucho, una obra de teatro que fue conmovedora, llena de metáforas, y que nos llevó emocionalmente a todos a pasar por todas las etapas de la guerra y del conflicto, y salimos completamente emocionados, ¿no? Y salimos así con el corazón vibrando, ¿no? Porque pasamos por el dolor, pasamos por el horror, pasamos por la desesperada necesidad de reconciliación. Yo recuerdo esto de muchos colegas cuando, por ejemplo, en Croacia me decían, queríamos la paz a cualquier costo, no podíamos más. Bueno, creo que el arte tiene esta posibilidad. Así como tiene la posibilidad de mostrar el conflicto, también tiene la posibilidad de que la gente se exprese de otra manera, de que se conecte de otra manera. El arte puede ser un conector extraordinario. Y creo que no lo habíamos mencionado, y yo estoy cada vez más convencida de que tenemos que generar esos espacios donde la gente colabore. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no?, trabaje junta. A veces simplemente espacios donde la gente puede hacer algo junta empieza a generar nuevamente estas conexiones y estas rehumanizaciones, sin dejar de saber que esto no es naive y que tenemos una polarización muy grande y que hay intereses muy fuertes y que no va a dejar de estar eso. Pero el riesgo es que eso nos chupe, ¿sí? Que eso nos chupe a todos. Entonces creo que todas las estrategias que puedan ir a que ese tercer lado cumpla con un rol de fortalecerse como para neutralizar la energía de la polarización, es un rol fundamental. Perdóname, pero quería mencionarlo porque me acordé que lo dijeron ayer y porque lo viví en Perú. Excelente, Gachi. Gracias por la reflexión. Creo que nos llevamos un muy buen desayuno. Muchas ideas, mucha resonancia para iniciar nuestros espacios de conexión, de colaboración y de diálogo que se inician a las 10:30 de la mañana. Un abrazo, querida, desde acá, desde Perú, y podemos tener la esperanza de verte pronto, sea en físico, también en vía virtual. ¿Sí? Muchísimas gracias Un a abrazo. todos. Mucha suerte y felicitaciones. Claro que sí. Te esperamos en las sesiones de cierre Sí, y el postre, de retroalimentación. Exactamente. Colegas, entonces cerramos con esto nuestra sesión de la mañana, que ha sido todo un desayuno así, lleno de elementos que nos nutren en el corazón y en la mente. Y reiniciamos a las 10:30 de la mañana ya de frente con los vínculos que tienen tanto en Steam como en Zoom para iniciar nuestros espacios de diálogo. Gracias y cuídense. Adiós. ¿Cómo hacer para sanar el tejido social de nuestro amado Perú? ¿Cómo restaurar nuestras relaciones sociales tan severamente afectadas por los impactos de la pandemia, la crisis económica, la confrontación política y la corrupción? Bienvenidos y bienvenidas a Perú Dialoga, un espacio para compartir desde el corazón nuestros sentimientos y pensamientos sobre este difícil momento que nos ha tocado vivir y a partir de ahí buscar las alternativas para reconectarnos como peruanos. Perú Dialoga será un evento nacional que durante 2 días consecutivos se replicará en 25 regiones. Utilizará 2 metodologías de diálogo: los círculos de confianza, con invitados de la sociedad civil, y los espacios abiertos a los que cualquier ciudadano puede acceder con solo inscribirse.
Nos acompañarán expertos en diálogo, mediación y facilitación nacionales e internacionales. Merrick Hoven, mediador internacional y director de la Oficina Regional de Washington del Consensus Building Institute. Adam Kahane, economista, consultor y académico de la Universidad de Oxford, experto en teoría y práctica para el cambio social. Graciela Tapia, abogada, experta en mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU en 2012 y 2013. Jan Schmitz, consultor internacional y formador en justicia restaurativa, profesor de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Hans Gutiérrez, psicólogo, psicoterapeuta y facilitador del desarrollo humano, past president de la Asociación Peruana de Facilitación. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros se complace en recibirlos y espera que este espacio sea la oportunidad para promover un intercambio productivo de experiencias y al mismo tiempo ayude a fortalecer el diálogo de nuestro pueblo. Bienvenidos. Ajin Hamuscancay. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.